Más reacciones desde Caracas, Venezuela. Carlos Eduardo, adelante, estamos en vivo, transmitiendo para toda América Latina y en todos los lugares de este continente con las reacciones a la muerte del presidente Hugo Chávez. Carlos Eduardo. Andrea, bien, como ya lo habíamos hablado en minutos anteriores, el presidente Hugo Chávez, el líder religioso, el líder bolivariano, el líder, digamos, socialista de este lado del continente, pues ha fallecido. Por supuesto, las reacciones son muchas manifestaciones de cariño de parte de sus seguidores, otras de silencio en este caso por respeto a su familia del lado de sus detractores. Pero me acompaña a esta hora el periodista Roberto Justi, columnista del diario El Universal. Él es también presentador del programa Grado 33 de nuestra cadena aliada Globovisión acá en Venezuela. Y quisiera compartir estos minutos. Roberto, bienvenido a NTN 24, un hombre que conoce de cerca la gestión, la obra del presidente Hugo Chávez. ¿Es el fin de la era Chávez? Muere con Chávez, con el presidente de la República, con su fallecimiento, fallece también esa revolución bolivariana. ¿Qué va a pasar para los venezolanos? Bueno, eso está por verse, Carlos. Todavía es muy temprano para saber si Chávez logró establecer una cultura, si Chávez logró establecer un sistema político, si Chávez logró establecer una estructura social que fuera más allá de su propia existencia. Es decir, que perdurara en el tiempo más allá de un liderazgo que por personalista, por autocrático, porque se sembró demasiado profundamente en el poder. Por esa misma razón, algunos podrían llegar a pensar de que esa herencia política de Chávez podría resultar frágil. Sin embargo, hay hoy quienes piensan que no, que sin embargo el presidente Chávez logró hacer una verdadera revolución en el sentido de que modificó la estructura psicológica, sociológica del país, modificó en parte y en buena medida la estructura económica y que por supuesto le dio un revolcón a lo que es el ejercicio de la política en Venezuela. Todo eso, por supuesto, para acumular poder, para extender su poder y para mantenerlo al punto de que solamente la muerte lo ha logrado separar del mismo. Señor Justi, ¿cómo deja a Venezuela el presidente Hugo Chávez tras su partida? Bueno, la deja sumida en graves problemas de carácter social y graves problemas de carácter económico y también en la incertidumbre política, porque lo que se plantea inmediatamente ahora es la forma en que se va a producir la transmisión, se va a producir la sustitución de Chávez, se va a producir la herencia de Chávez. Y eso está perfectamente establecido por la Constitución Nacional. Sin embargo, como el 10 de enero de este año el Tribunal Supremo de Justicia asumió que no había necesidad de decretar falta temporal en aquel momento por la ausencia del presidente y estableció que lo que había era una continuidad político-administrativa del gobierno, eso de alguna manera desajusta las posibles interpretaciones que se puedan hacer a partir del momento de su deceso. Lo conducente, lo que establece la Constitución, es que a la muerte del presidente, o sea, al producirse la falta absoluta, sea inmediatamente sustituido por el presidente de la Asamblea Nacional, en este caso el teniente Diosdado Cabello, quien ostentaría el cargo por un plazo de 30 días, establecido también constitucionalmente, para al término de esos 30 días convocar unas elecciones. Eso es lo que debería ocurrir y eso es lo que estamos esperando todos los venezolanos que ocurra. El líder continental, ¿qué significa la desaparición física, la partida del presidente Hugo Chávez para países como Cuba y otros de sus aliados, Ecuador, Bolivia, Nicaragua? Bueno, eso depende de qué pueda ocurrir en unas eventuales elecciones que deben realizarse, como te decía al principio, en cuestión de 30 días, aun cuando pareciera que ese plazo es demasiado corto en el tiempo como para que el Consejo Nacional Electoral pueda organizar unas elecciones. Y la pregunta tuya se responde es de acuerdo con el resultado de esas elecciones. Si los herederos de Chávez, si el sucesor de Chávez, que fue designado oficialmente por el mismo presidente, que fue nimbado, que fue ungido con la responsabilidad de continuar
su obra, logra ganar esas elecciones, logra consolidar el chavismo a través de una figura distinta a Chávez, que sería él, es decir, Nicolás Maduro. Entonces quizás el destino de estos pueblos que han vivido y que han sobrevivido, sobre todo el sistema cubano, gracias al apoyo económico de venezolano, se mantendrían. Ahora, si por el contrario se produce un cambio político en el país y el ganador de las elecciones es el candidato de la oposición, que todavía no ha sido designado oficialmente, entonces las cosas cambiarían y iniciativas de integración política, económica, como la denominada ALBA, que el presidente logró estatuir y logró ir conformando, simplemente estarían condenadas al fracaso. Una última consulta, señor Yusti, sé que anda corto de tiempo, pero ¿es irrespetuoso hablar de elecciones en un país que tiene una constitución, aún con la ausencia del presidente Hugo Chávez, entendiendo la situación familiar, entendiendo el dolor incluso de sus hijas y sus hijos? No, no es irrespetuoso, es perfectamente normal. Lo que pasa es que en este momento el país todavía está anonadado por la información, a pesar de que incluso, no obstante, la mala y escasa información que se tuvo a lo largo de estos 2 años sobre la salud del presidente, el pueblo venezolano en general estaba psicológicamente preparado para el deceso, y eso, por lo que está ocurriendo en estos primeros minutos después de la muerte del presidente, se siente en el dolor, pero también en el silencio y en la tranquilidad con que se ha asumido la muerte del presidente. Ahora, la vida continúa y continúa sin Chávez, y yo diría que los venezolanos, incluso los de oposición, tendríamos que aprender a vivir sin Chávez, y eso frente a un personaje que era tan totalizante, que estaba en la vida de todos y cada uno de los venezolanos, que actuaba en la economía, que actuaba en la política, que actuaba en la cultura, que de alguna manera traducía el sentimiento nacional, pues eso es difícil ahora de asimilar. Pero sin embargo, como te decía, la vida continúa y la política también, y Venezuela necesita un relevo presidencial a la mayor brevedad posible para retomar pues lo que está muy golpeado, pero que todavía sigue existiendo, que es el sistema democrático. Señor Roberto Yusti, ya quiero agradecer su tiempo para la NTN 24. Un placer. Bien, amigos televidentes, escuchaban ustedes declaraciones de Roberto Yusti. Él es periodista, columnista del diario El Universal, también presentador del programa Grado 33 del canal de noticias Globovisión, pues con esta apreciación de lo que es el panorama político y jurídico que se presenta ahora para el país, con la partida, la ausencia ya definitiva del presidente de la República. Andrea. Carlos, quería saber si todavía tienes al señor Yusti a tu lado. Sí, señora, sí lo tengo. Hay una reacción importante, si se la puedes transmitir al señor Yusti, con una pregunta adicional. Hay una reacción que llega desde Estados Unidos. La congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen dice, en un comunicado bastante fuerte: por una década Chávez usó la corrupción, la manipulación y las tácticas brutales para gobernar Venezuela. Los venezolanos tienen ahora una oportunidad para salir de este régimen opresivo y recuperar la democracia y los derechos humanos. La pregunta para el señor Yusti, luego un poco del contexto de esta reacción, es si la verdadera democracia, esa democracia, Venezuela está lista para recibirla. Ese proceso, Venezuela, ¿cómo lo va a tener? Porque recordemos que, por ejemplo, el CNE por mucho tiempo ha sido un aliado del gobierno, al igual que otros poderes. ¿Venezuela está lista para esta democracia? Pregunta a nuestra compañera periodista Andrea Bernal desde los estudios de NTN 24 si Venezuela está preparada para recibir la democracia, tomando en cuenta que el presidente Hugo Chávez siempre ha sido acusado de totalitario, de ser un presidente pues que viola los derechos humanos, de estar al frente de un gobierno pues que no respeta la disidencia. Y dicen desde Estados Unidos en un comunicado que Venezuela pues se le abre una oportunidad a quienes disienten del presidente Hugo Chávez para entrar en una fase verdaderamente democrática. ¿Está Venezuela preparada para eso? Bueno, se supone que un país que vivió más de 40 años en una democracia representativa, que en un momento resultó ejemplar para todo el continente, no le costaría mucho retomar el hilo que se perdió a partir, yo diría que del golpe de Estado del 4 de febrero de 1992 y que se consolidó con el triunfo electoral de Chávez en el año de 1998. Pero todo depende, como te decía al principio,
de si el sistema político venezolano establecido por Chávez a lo largo de estos 14 años logra trascenderlo a él y logra sobrevivir más allá de la figura tan estrecha y tan fuertemente impresionada sobre el sistema político y económico venezolano. La democracia venezolana depende en este caso de la oposición democrática, de los líderes y de quienes tienen la obligación de ofrecerle al país una alternativa que no sea populista, que pueda superar las limitaciones en cuanto a las libertades públicas que el presidente Chávez logró escamotear a lo largo de todo este tiempo. Eso, como te decía, está por verse y solamente en el futuro lo sabremos los venezolanos. Yo voy a sumar una pregunta más. ¿Es conveniente para el gobierno, para el chavismo, para el Partido Socialista Unido de Venezuela, el planteamiento de un diálogo con los adversarios del presidente Hugo Chávez o del gobierno? ¿No llegamos ya del presidente Hugo Chávez? Bueno, a mi juicio, lo que prácticamente yo diría es imposible es que cualquiera que sea el presidente se pueda profundizar el proceso revolucionario. El presidente Chávez, con el triunfo electoral del pasado 7 de octubre, pretendía iniciar una nueva etapa de radicalización del proceso político que se iba a traducir, por ejemplo, en la aplicación de la ley de comunas, que significaba una nueva organización político territorial del país y que le cerraba las puertas a la elección, por ejemplo, directa y secreta popular de los gobernadores y alcaldes de todo el país. Eso se podía imponer gracias a la capacidad de convocatoria y al poder de sujeción que el presidente ejercía sobre una buena parte, yo diría que la mayoría de los venezolanos. No creo que bajo un gobierno eventualmente el señor Maduro esto se pueda hacer cristalizar. Ahora, si la situación social, de disgregación social que estamos viviendo en este momento, de alguna manera incide sobre la capacidad de gobernar, es decir, incide sobre la gobernabilidad, el chavismo tendría que romper una de sus posiciones más férreamente sostenidas a lo largo de estos años, que ha sido la de no negociar con lo que ellos llaman el enemigo. No hay posibilidad de acuerdo, no hay posibilidad de diálogo, al enemigo hay que reducirlo y eventualmente liquidarlo. Eso el presidente lo desarrolló hasta donde pudo y el logro fue muy relativo, porque después de 14 años de esa prédica y de hechos que estaban dirigidos a hacerla realidad, más de la mitad, o un poco menos de la mitad de los venezolanos aún siguen rechazando la propuesta chavista traducida en este sistema que va a ser puesto a prueba luego de la muerte del presidente. Permíteme unos segundos, Andrea, no sé si tienes alguna consulta más desde los estudios. Carlos Eduardo, muy amable, gracias por esa información, al señor Yusti también por las reacciones a esta hora.